Bienvenidos al evento online Descúbrete y Brilla, un espacio creado para tomar conciencia de que es cuando te conoces, cuando empiezas a construir tu vida hacia tu propio bienestar personal, emocional y sentimental. Hoy tenemos con todos nosotros a Lucía Gamero. Ella es coach ontológico. Vamos a darle la bienvenida a Lucía. Hola Lucía, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar hoy aquí para nosotros en esta charla. Hola Vanessa, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias a ti también, es un placer. Mira, me gustaría empezar hablando contigo sobre coaching. ¿Podrías explicarnos qué es el coaching para ti? Bueno, claro que sí. La verdad que es muy buena pregunta para empezar porque el coaching sigue siendo un concepto o un método que no todo el mundo, no a todo el mundo le queda claro, ¿no? Y a mí me gusta definir el coaching como un proceso de aprendizaje, autoconocimiento y crecimiento personal y profesional. Y bueno, este proceso pues se lleva a cabo entre un coach y su cliente durante varias sesiones. En estas sesiones pues un coach va formulando preguntas a su cliente y bueno, el cliente normalmente es una persona que viene buscando un cambio, ¿no? A nivel personal o profesional, resolver algún conflicto o al fin y al cabo conocerse y comprenderse mejor a sí mismo, ¿no? Y, y bueno, pues un coach pues va formulando preguntas a su cliente y lo que hacemos es escuchar la historia que nos cuenta con el objetivo de profundizar en sus creencias y facilitar que esa persona conecte con sus emociones, ¿no? Son preguntas que invitan a indagar en aquello que pueda ser la raíz del asunto. Y, y bueno, pues un coach también pues desafía, ¿no? Mediante sus preguntas a ver más allá, a encontrar nuevas posibilidades o soluciones, ¿no? Nuevos puntos de vista que nos lleven a pensar o actuar pues de un modo diferente a como veníamos haciendo, ¿no? Y que nos beneficie. Me encanta cómo lo estás explicando, Lucía. Sí, al final es bueno, un poco para las personas que nos puedan estar viendo, para aquellas personas que se sientan insatisfechas, ¿no? En algún ámbito de su vida. Exactamente. Fabuloso. ¿Para qué es útil? Pues bueno, para muchísimas cosas, ¿no? El coaching es útil para conocernos mejor, comprender dónde estamos parados ahora y dónde queremos estar en un futuro, ¿no? Nos motiva el cambio y sobre todo a salir de ese modo piloto automático en el que muchas veces nos encontramos y que dirige nuestras vidas, ¿no? De la zona de confort también. Y, y nos ayuda a vivir alineados con quienes somos, ¿no? A marcar objetivos y a llegar a cumplirlos también. También nos sirve para cuestionarnos, ¿no? Cuestionar esas creencias, ¿no? Incluso desprogramarlas, esas creencias que también vienen dirigiendo nuestra vida y nuestras decisiones y que nos pueden estar limitando, ¿no? Entonces, pues bueno, también nos ayuda a conectar con nuestras emociones, que comencemos a escucharlas y gestionarlas, ¿no? Sobre todo en esos momentos más difíciles o de tensión, porque precisamente en esos momentos, cuando más nos duele algo, algo que más nos irrita, nos entristece, pues ahí es donde más atención debemos prestar. Y también nos hace desarrollar pues la empatía con los demás, ¿no? Mejora nuestra manera de comunicarnos con el otro, ¿no? Nos ayuda también a tener una relación de amor más sano con los demás. Y bueno, al fin y al cabo, pues nos hace darnos cuenta de que los límites nos los ponemos nosotros mismos, ¿no? Y que a la vez tenemos los recursos para poder solucionar cualquier conflicto y llegar a ser quienes queremos llegar a ser. Fabuloso. Me encanta, Lucía. ¿Qué relación dirías que tiene el coaching con el bienestar personal y emocional? Sí, bueno, aparte de lo que acabo de decir, como el coaching te hace conocerte mejor y ver con unos nuevos ojos, ¿no? Nos convierte, como decimos, en un nuevo observador, pues también nos convierte en personas más resolutivas, entonces es más fácil que encontremos un equilibrio emocional, ¿no? Que creamos más en nosotros y bueno, que le demos al fin y al cabo también nuestra autoestima, ¿no? Que seamos más asertivos y que entendamos que darnos prioridad a nosotros mismos, a que nosotros estemos bien, es el primer paso para poder estar mejor con los demás, ¿no? Con nuestro entorno. Y bueno, también nos facilita la adaptación a los cambios, ¿no? Nos abre la mente a encontrar nuevas posibilidades en el mundo donde a lo mejor antes no las veíamos. Nuevas perspectivas, ¿verdad?
Como Exactamente. ponerte unas Una gafas nueva gafa, sí, ves la realidad de otra manera o las exacto, diferentes posibilidades que puede tener una misma realidad. exactamente. Fabuloso. Me gusta mucho cómo lo estás expresando para un poco pues dejar ver la importancia que tiene el no obcecarnos, ¿no? En nuestros significados o en la forma en la que vemos las Claro, cosas o las cosas son así, en estas cosas deberías, en estos conceptos que nos han ido calando desde que somos chiquititos porque es lo que hemos oído de nuestro entorno más cercano, desde el colegio, pasando por nuestros padres, con su mejor intención. Al final esto sí, limita mucho en la edad adulta y hace que no descubras verdaderamente quién eres. exactamente, sí. Mm, que te veas un poco obligado a hacer lo que se supone y deberías hacer, según Claro, lo que esos marcan estándares, ¿no? Que los nos han ido estándares. marcando. Eso es, sí. ¿Por qué crees tú que a las personas nos cuesta tanto cambiar aquello que no está funcionando en nuestras vidas? Pues básicamente yo creo que es por miedo, ¿no? Por miedo de cualquier tipo. Por miedo al cambio, a equivocarnos, por ponernos a pensar en eso que puede salir mal en vez de enfocarnos en eso que sí podría salir bien. Y bueno, tener una baja autoestima, pues también hace que estos miedos afloren con más facilidad, ¿no? Y al final es lo que acabas de comentar tú, ¿no? Que tendemos a aferrarnos a todas nuestras creencias y a aquello que ya conocemos, ¿no? Y ya no solo creencias, ¿no? Como forma de pensar, sino también nos aferramos a personas, trabajos, lugares, hábitos, cualquier cosa, ¿no? Entonces, Sí. hay que prestar atención, yo creo, en aquellas situaciones en las que más nos resistimos al cambio, ¿no? Sobre todo si estamos sufriendo porque es nuestra zona de confort, pero a la vez estamos sufriendo y lo estamos pasando mal, entonces se nos está pidiendo un cambio, ¿no? Mm, Y bueno, yo creo que muchas veces también procrastinamos, ¿no? Nuestros deseos pues por ese miedo, ¿no? O por estar en ese modo piloto automático también muchas veces inmersos en nuestro día a día y también nos cuesta salir, ¿no? De ese modo. Entonces, yo creo que precisamente por no escuchar o no darle prioridad bueno, a nuestros deseos, ¿no? O el tener miedo a realizarlos, pues hace que comencemos a frustrarnos, ¿no? Que comencemos a lo mejor a explotar con más facilidad, porque se nos van repitiendo estas mismas situaciones, ¿no? Muchas veces día tras día, y es porque la vida nos está pidiendo ese cambio, ¿no? Entonces, pues ya lo que nos queda es o vivir una vida frustrada y en resignación o tirarnos a la piscina, ¿no? No queda otra. sí, yo siempre lo que les suelo decir a mis clientes es recordarles la importancia de separarse, observarse qué estás pensando, qué conclusiones estás sacando. ¿Son Exacto. suposiciones o es algo que ha pasado realmente? Al final eso, para mí personalmente, yo desde que he iniciado este proceso conmigo misma, ha marcado un antes y un después en mi vida. No sé si tú puedes, si tú Sí, opinas lo mismo. sí, te entiendo perfectamente porque a mí me ha pasado igual. Yo he vivido como una especie de transformación también, me he vuelto mucho más analítica y sobre todo a mirar desde nuevos puntos de vista cualquier situación, no quedarme en una idea fija, ¿no? En lo primero que se me viene a la cabeza. Y en cuanto a otras personas se refiere, pues empatizar también, ¿no? Con que esas personas también pueden tener su punto de vista, ¿no? Y Sí, tener un motivo por el que piensan así, basado en sus creencias y todo esto que estamos hablando. sí, yo siempre digo que nadie se equivoca aposta. Eso es verdad. Cuando nos sintamos heridos por alguien, algo que hacen o dicen otras personas, creo que es una gran conclusión que te quita mucho dolor y mucho sufrimiento. Sí, Pero verlo desde el entendimiento y desde la aceptación, de esta exacto. manera. Fabuloso. ¿Qué es para ti, Lucía, el autoconocimiento? ¿Podrías explicárnoslo? Sí, bueno, para mí el autoconocimiento es como esa capacidad de introspección, ¿no? O de reconocernos, de reconocerme a mí como persona única, ¿no? Diferenciándome del medio, ¿no? O de esos estándares de los que hablamos y de las demás personas. Entonces, pues bueno, todo eso que decimos que nos ha marcado desde pequeños, ¿no? Lo que también nos ha marcado la familia, la sociedad.
Entonces, diferenciar todo eso de lo que nosotros realmente queremos y de lo que somos. Y bueno, también es reconocer nuestras habilidades para poder potenciarlas y también nuestras debilidades, o como a mí me gusta llamarlo, pues áreas de mejora, ¿no? Para poder trabajar en ellas. Fabuloso. Sí, sería como una especie de escáner, ¿no? A uno mismo. Exactamente, sí. ¿Qué beneficios tiene para las personas conocerse a sí mismas? ¿Qué les dirías? Bueno, pues yo creo que una vez que sabemos ya quiénes somos, ¿no? Qué nos motiva y qué no, pues primeramente podemos descubrir si estamos viviendo alineados, ¿no? En coherencia con nosotros mismos. Y yo creo que cuando tenemos esto claro es mucho más fácil buscar el camino para dirigir nuestra vida, ¿no? Y tomar decisiones. Y también se nos hace más fácil pues, encontrar recursos en nuestro interior para transformar una situación difícil en un aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Para encontrar posibilidades donde antes no las veíamos. Y bueno, también nos sirve para conectar con nuestras emociones, ¿no? Y escuchar qué nos están queriendo decir. Y ese es el primer paso para poder gestionarlas, ¿no? Sobre todo en esos momentos de dificultad. Entonces, bueno, aquellas emociones al fin y al cabo que más escondemos o también aquellas que nos hacen reaccionar más, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Fijarnos en ese tipo de situaciones para conocernos mejor. Sí, porque las emociones nos avisan sobre cosas. Exactamente. Atenderlas, ¿verdad? Sí. No huir de Atenderlas, ellas. escucharlas, exactamente, no reprimirlas ni esconderlas, que es lo que siempre nos han enseñado desde pequeños, ¿no? No En vez llores, de conectarlas. sé Exacto. fuerte. Mayores, sé fuerte, sí, tantas frases que nos han dicho. ¿Qué relación tiene para ti el coaching con el autoconocimiento, Lucía? Pues bueno, precisamente el coaching invita a esa reflexión interior, ¿no? Mediante las preguntas que va haciendo un coach, porque estas preguntas pues son para que la otra persona indague en su interior, ¿no? Y a partir de ahí pues encuentre un sentido a su presente, ¿no? Y al futuro que desea, porque bueno, como dije antes, pues se profundiza mucho en las creencias, en las emociones. Y también muchas veces culpamos a situaciones externas, ¿no? A otras personas de lo que nos está sucediendo y mediante el coaching pues podemos darle un sentido nuevo a estas situaciones, a encontrar un aprendizaje desde nuestro interior. Y con el coaching pues entramos en contacto con esa parte nuestra que a veces nos incomoda, ¿no? O que no queremos reconocer dentro de nosotros y que por lo tanto lo estamos reflejando en situaciones externas, ¿no? Entonces, bueno, es una manera también de entender que tenemos los recursos para cambiar cualquier situación, ¿no? Que no nos gusta y que de hecho pues somos los únicos responsables de hacerlo, ¿no? Entonces, si no lo hemos hecho hasta ahora, seguramente es porque ha habido algún miedo que no hemos reconocido en nosotros. Sí, yo también pienso lo que acabas de comentar tú, que al final es como ese paso, ¿no? de sentirte víctima a al final ser responsable Exactamente, de tu vida, ser responsable tú, hacerte exacto. cargo de todo lo que ocurre. Que tú puedas controlar, obviamente, no. Claro, Eso está claro. claro, diferenciando esto. Me encanta tu lema, mirar hacia adentro para ver mejor lo que está afuera. ¿Podrías explicarnos lo que significa? Bueno, pues para mí esto viene a resumir todo lo anterior también, ¿no? Mirar hacia adentro es como buscar e indagar, pues nosotros mismos para encontrar respuesta a lo que nos está sucediendo fuera, ¿no? Lo que nos refleja o nos devuelve la vida. Y bueno, pues este autoconocimiento debe servir para mejorar nuestra manera de relacionarnos con el exterior. Y podemos desarrollar pues diferentes habilidades como la empatía y la resiliencia, ¿no? Con nosotros mismos. Y hay una frase por ahí en un templo griego antiguo que dice conócete a ti mismo, ¿no? Y para mí viene a decir que conocernos primero a nosotros pues puede ser la llave para tomar decisiones, para dirigir nuestra vida, para resolver cualquier problema y por tanto a partir de ahí pues poder llegar a tener un conocimiento más real del mundo y de lo que nos ocurre fuera, ¿no? Sí, de quién somos y quién nos gustaría ser Exacto. y cómo queremos vivir.
Fabuloso. Y esta otra frase que compartes en redes que dice así, querer tener todo controlado te descontrola. Sí, bueno, pues esta frase va dedicada a aquellas personas, que yo también me incluyo en ocasiones, que sentimos esa necesidad de querer tener un excesivo control, ¿no?, de lo que sucede a nuestro alrededor, ya sea a nivel personal o en el trabajo, también ocurre. Por ejemplo, pues querer tener una rutina determinada y que se cumpla, que todo esté bien, ordenado de tal modo, saber dónde están y qué hacen los demás, ¿no? Porque esto proporciona como una especie de seguridad, ¿no?, a la persona que quiere tener ese control, pero en realidad detrás se esconde como un miedo a la incertidumbre, ¿no? O una dificultad para aceptar que las cosas no sean como uno quiere, o al fin y al cabo como una rigidez de pensamiento, ¿no? Entonces, pues ocurre que cuando existe a lo mejor un imprevisto, pues una persona que quiere tenerlo todo controlado, pues va a sufrir muchísimo más, ¿no? En situaciones como, por ejemplo, que bueno, una persona actúe de una manera diferente, haya una situación incontrolable, al fin y al cabo. Entonces hay como un cambio muy brusco de polaridad, ¿no? Y, y bueno, pues al final una persona que quiere controlar todo tanto, pues está gastando mucha energía, ¿no?, en algo que es innecesario, porque lo hace realmente por cubrir esa necesidad o esa ansiedad de querer que todo esté de un modo determinado. Entonces, pues bueno, lo que hay que hacer en estos casos pues, es aprender a aceptar y convivir con esa incertidumbre y bueno, también en muchos casos aceptar que podemos delegar en otras personas, ¿no? Porque muchas veces queremos hacerlo todo nosotros por el hecho de querer tener ese control, ¿no? Sí, estoy contigo. Al final es como una ilusión el querer controlarlo todo. De hecho, con esto que estamos viviendo ahora, pienso que es la mayor Sí, enseñanza para darnos cuenta de que hay cosas que no podemos no controlar podemos controlar. y que lo que podamos hacer lo podemos hacer ahora en el presente y el resto ya veremos lo que viene, ¿no? Exacto, sí. Mm, Así es, efectivamente. Al final creo que es más inteligente enfocarnos en lo que sí podemos hacer, en lo que sí podemos cambiar. Y el resto, bueno, pues Exactamente. confiar, trabajar en ti mismo para llegar al punto de confiar en que te ocurra lo que te ocurra, vas a tener esa seguridad para hacer todo lo posible por salir lo mejor parada posible, ¿no? En el caso de que sea una situación desagradable. Claro, y siempre va a haber algo de lo que podamos aprender. Siempre nos Sí, podemos llevar un aprendizaje de cada situación. estoy de acuerdo contigo. Y esta otra frase que dice todo dolor tiene su propósito, ¿nos lo podrías explicar, por favor? Sí, pues bueno, esta frase también tiene mucha relación con el coaching, ¿no? Porque normalmente donde sentimos ese dolor o esa incomodidad, aquello de lo que nos cuesta hablar o aquello por lo que más reaccionamos, lo que no aceptamos, resentimientos del pasado también, ¿no? Todo esto es un dolor causado por cómo hemos vivido diferentes situaciones, ¿no? O cómo las hemos interpretado. Entonces, si todavía perdura este... Perdón, no te he escuchado. Sí, que te lo iba a decir ahora, que me ha gustado la puntualización que has hecho al final, cómo yo lo he interpretado. Fabuloso. Sí, Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque la mente actúa asociando unas cosas con otras, se crea sus propios resúmenes y nos los creemos y a veces no son reales o no son ciertos. claro, nuestra propia interpretación. Al final somos personas únicas y cada uno interpreta en base a sus creencias y digamos, como lo que has dicho tú antes, ¿no? Cada Experiencia. uno tiene unas gafas con las que ve el mundo. Sí, Mm, perdona que te he cortado. no pasa nada. Bueno, pues eso, ¿no? Lo que estábamos hablando, que es muy importante también la manera en que interpretamos lo que nos sucede, porque en base a eso podemos o sufrir o aprender, ¿no? De cada situación. Entonces, pues, si el dolor perdura, ¿no?, en el tiempo, es porque hay algo que no hemos aprendido al fin y al cabo, o que no hemos sabido aceptar, y que la vida nos está pidiendo también que empecemos a pensar o a hacer algo diferente, ¿no? Entonces, pues lo único que nos queda es o vivir en esa resignación, en esa frustración, ¿no? Y que se nos vuelvan a repetir esas situaciones periódicamente o incluso diariamente, ¿no?
Y eso también nos hace posicionarnos en una postura de víctima, ¿no? Y que nos empecemos a preguntar por qué me pasa esto a mí. Y lo que realmente debemos hacer en estos casos es preguntarnos para qué, ¿no? ¿Para qué me está pasando esto? Que es sinónimo de qué tengo que aprender o qué tengo que cambiar, ¿no? Fabuloso, me encanta cómo lo estás explicando todo, Lucía. Por último, ¿algún mensaje que te gustaría transmitir aprovechando los últimos minutos para todas aquellas personas que nos puedan estar viendo? Bueno, pues agradecerte a ti, Vanessa, por compartir tu tiempo conmigo, que me ha encantado esta charla. Y bueno, agradecer también a todas esas personas que nos estén viendo y la animo a que si todavía no han probado un proceso de coaching o se animan a probar alguna sesión, pues que lo hagan porque siempre va a venir bien trabajar en algún tema. Todos tenemos algún tema que podemos trabajar en nosotros mismos para ser mejores, ¿no? Fabuloso, me encanta. Muchísimas gracias por tu tiempo, tus Bueno, conocimientos y por tu colaboración y estar hoy aquí con nosotros. bueno, muchísimas gracias a ti, Vanessa. Ha sido un placer.